son muy pequeñitos, ya no cabemos en otro lugar donde nos reuníamos antes, y ahora estamos casi llenando aquí este auditorio. Me toca a mí hablar sobre la dolarización y la desdolarización, de la cual se está hablando muchísimo ahora. Entonces, en esta presentación, yo voy a hablar primero de la dolarización, como para que todos estemos en la misma página de cuáles son las ventajas de la dolarización, para después ver qué es lo que perderíamos en el momento en que se quite y cuáles serían los problemas que tendríamos. Vamos. Hay ciertas ideas que yo creo que son fundamentales, sobre las cuales voy a hablar un momentito. Uno es que no son los mismos los pesos o los colones que los dólares, cuando se habla de moneda. Ya vamos a ver. Y que hay una cantidad de promesas fallidas de las monedas locales, que son como el colón, como todas las monedas que tenemos en América Latina. Prometen algo que son, tienen que ver promesas monetarias, de comercio exterior, de crisis financieras y de prestamistas de última instancia, y luego vamos a hablar de experiencia en el sector. Hay una cosa que yo creo que es bien importante, y es que la gente siempre piensa por qué deberíamos nosotros dolarizar. A mí me toca mucho ir a dar conferencias a otros países que se interesan y dicen, ¿y por qué deberíamos dolarizar? Yo siempre les contesto, ¿por qué deberíamos de tener una moneda local? ¿Cuál es la razón para realmente tener una moneda local? Y tenemos que analizar en realidad qué ganamos y perdemos cuando pasamos de una moneda internacional que es recibida en todas partes, que mantiene su valor a través del tiempo, a pasar a una que está fundada en una economía muy débil, con gobiernos que pueden cambiar, que pueden ser como el gobierno que tenemos nosotros ahora. Entonces, ¿por qué dolarizar? Vale. Las monedas locales, ustedes habrán oído muchas veces la idea de que si uno tiene una moneda local, uno puede controlar todas las variables monetarias. Si yo tengo una moneda, yo puedo emitir y entonces puedo tener más crédito. O puedo dejar de emitir y voy a tener menos crédito. Al emitir más moneda, yo voy a tener las tasas de interés más bajas. Yo voy a poder, supónganse ustedes, que en Estados Unidos la tasa de interés está muy alta. Si yo tengo mi moneda, la voy a poder hacer de que tengo una tasa de interés más baja. Además, yo podría agarrar la moneda y podría devaluarla. Y cuando la devalúo, mis exportaciones se van a volver más baratas. Y entonces voy a poder exportar más. Yo voy a frenar a los chapines que no han devaluado, entonces yo voy a exportar más de lo que están haciendo ellos. Si tengo una crisis financiera, o sea, si los bancos empiezan a tener un problema de que no tienen efectivo, vamos a entrarle más efectivo. Y uno se puede tranquilo. El ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, pueden empezar a imprimir colones y se van a la playa, porque ninguna crisis sería problema. Porque la gente quiere que le devuelvan dinero a los bancos porque tienen miedo a eso. Y si el gobierno tiene problemas de financiarse, vamos a emitir más colones. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando uno tiene dólares, porque los dólares uno no los puede imprimir y uno tiene primero que conseguirlos para después gastarlos. Y en esa diferencia en que uno puede o no puede crear la moneda es que está la gran ventaja de la dolarización. Porque cuando uno está dolarizado, uno no puede manipular la moneda. Y no puede, simplemente porque se echaron unos cuantos tragos en la noche, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, decir vamos a devaluar mañana el colón. Y usted, que se había pasado toda la vida ahorrando, sus ahorros se vienen para abajo, simplemente por una decisión. Entonces, fíjense ustedes, que hay una cosa bien importante.
que hay dos maneras de ver la moneda. Una es la manera en la que la ven ustedes y otra es en la que la ven los malos presidentes de Banco Central. Aquí hay uno que está lleno, que no es de los malos, ese fue de los buenos. ¿Okay? Pero los presidentes, ¿ustedes cómo miran una moneda? Cuando ustedes quieren tener una moneda, ustedes quieren algo que mantenga su valor, ¿no es cierto? O sea, ustedes van a ahorrar toda la vida, ustedes quieren que al final de la vida, lo que ustedes ahorraron, lo pueden recibir de regreso. Lo que ustedes invierten, lo que ustedes meten en un banco, etc. Y además, quieren una moneda que mantenga su valor a través del mundo, que ustedes realmente puedan comprar en cualquier parte, a los precios a los que compra cualquiera en el mercado internacional, y con la certidumbre que eso le da. En cambio, los presidentes de los bancos centrales y la gente que trabaja en los bancos centrales miran la moneda como algo a manipularse. Hoy vamos a devaluar para ver si podemos levantar más las exportaciones, o vamos a emitir más y se nos va para arriba la inflación, pero le tenemos que dar plata al señor que está haciendo las carreteras, o tenemos que hacer más estatuas para el presidente de la República. Entonces, es simplemente allí los bancos centrales manipulan la moneda. Sigamos. Ahora, ¿cómo funciona la moneda local en un país en desarrollo? Supónganse que ustedes deciden, vamos a tener una moneda. ¿Cuál es el ejemplo más claro que ustedes pueden tener? Un casino. Un casino. Ustedes llegan a un casino, llegan con dólares, y entonces a la entrada le dicen, usted no puede gastar dólares en este casino. Usted tiene que comprarnos a nosotros unos tokens. Y esos tokens, usted los va a poder usar en las máquinas para todo lo que puede hacer. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo compro $100 de tokens y solo me gasto 40, los otros 60? Ah, no, le dice, aquí tenemos reserva nosotros. Aquí tenemos nosotros el dinero que usted nos ha dado. Cuando usted quiera sacarlo, usted simplemente nos lo dice, nos da los tokens y nosotros le vamos a dar a usted los dólares. Usted me dice, y el mismo precio. El mismo precio. ¿Okay? Entonces, usted entra a ese casino. Entonces, ¿qué hacen los del casino con sus dólares? Usted se queda ahí por bastante tiempo. Entonces viene el casino y puede agarrar los dólares, que son dinero de verdad, y los puede meter en un banco. Y le van a estar pagando intereses. ¿Okay? Esos dólares que guarda ahí el casino, eso se llaman las reservas internacionales de un banco central. Que es lo mismo. Usted entra a El Salvador, el Banco Central le quita los dólares, le da los colones y se queda con los dólares, los deposita en Nueva York. Y los pone al interés y empieza a ganar dinero. Entonces, eso, digamos, así empieza el negocio. Pero resulta que después, cuando va pasando la cosa, el presidente dice, bueno, mire, ¿para qué tenés tanto dinero vos allí, tantos dólares? No, se los tengo porque tengo que responder, porque si la gente decide salirse del casino, yo se los tengo que devolver. Entonces dice, no, pero es que yo necesito muchísimas más estatuas, yo necesito más. Entonces dame un poco, porque no todo el mundo saca el dinero al mismo tiempo. Entonces a lo mejor tenés demasiadas reservas. Entonces viene el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Emite dinero en colonias para que el señor haga estatuas. Pero para hacer estatuas hay que comprar petróleo, hay que comprar camiones, hay que comprar un montón de cosas importadas. Entonces cuando usted crea colonias, usted también gasta dólares. ¿Y de dónde saca los dólares? De las reservas del banco, que son las que usted tiene en el casino. Entonces de repente, usted llegó al casino, jugó y regresa. Y quiere que le devuelvan a usted los dólares. Y resulta que el cajero que está allí, que es el Banco Central, se da cuenta de que no le alcanzan los dólares para devolverse.
Y entonces, ¿qué es lo que hace? Habla con el presidente le dice, devaluar los tokens. Y entonces, en vez de darle a una persona un token por cada dólar, le vamos a dar $1 por cada 2 tokens. Usted se siente, sale de ahí sintiéndose estafada, porque le devaluaron el dinero que usted le ha dado. Eso es lo que hace un banco central. ¿Okay? Y eso es de lo que se habla aquí, que quieren hacer los del FMLN para poderse financiar. Y decir, vamos a crear, otra vez vamos a desdolarizar para tener un banco central. Y ese banco central nos va a poder financiar a nosotros. Y por supuesto, con esa cantidad de dinero que ustedes van a meter ahí, se va a devaluar la moneda. Pobre gente, es equivalente a robarles los ahorros a ustedes. Ahora, como vamos a ver, realmente, si lo hacen, serían absolutamente estúpidos. Porque ellos también saldrían perdiendo al hacer esto, por las razones que vamos a ver. Sigamos. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de los países dolarizados. Una de las cosas que dicen es, nosotros, si tenemos una moneda, podemos controlar que nuestra inflación sea más baja. Incluso aquí, durante mucho tiempo, ellos decían que por una cosa que pasó en el momento de la dolarización, que fue el ajuste de los precios, el redondeo de los precios, dijeron, aquí quedamos ya, muchísimo nos llevó el diablo con la inflación. Aquí están los precios en toda Centroamérica. Entonces, en los cuales en Centroamérica hay 4 países que no están dolarizados y 2 que están dolarizados. ¿Cuáles creen ustedes que son? El Salvador. ¿Ah? Estos 2 somos El Salvador y Panamá, los 2 dolarizados. Somos donde los precios han subido menos. Y estos son los otros precios. Esta es Costa Rica, esta es Nicaragua, esta es Honduras y este es Guatemala. Entonces, estos son los países que, y esto es empezando desde enero del 2001, que fue la dolarización. O sea que hay gente que se queja, bueno, ahora los tomates valen 50% más en El Salvador de lo que valían en el momento de la dolarización, porque la gente se acuerda de ese momento. Pero en Costa Rica no se acuerdan del 1 de enero del 2001, pero ellos están pagando 300%. Tanto el tomate allá vale 250% más que aquí en Colombia. ¿Okay? Entonces, allá tienen un banco central, todos estos países, para controlar la inflación. Nosotros no tenemos. Cuando yo voy a dar este tipo de conferencias, me acuerdo muy bien en Costa Rica. Entonces me preguntaba un expresidente del Banco Central, ¿cómo hacen ustedes para controlar la inflación? No hacemos nada. No necesitamos. O sea, es como los chistes esos que dicen cuántos, yo quiero mucho a los polacos, pero dicen, ¿verdad? ¿Cuántos polacos se necesitan para cambiar un foco? Entonces dicen 2, uno que agarra el foco y el otro que le da la vuelta. Aquí en El Salvador nosotros no necesitamos 2, o sea, los cambiamos así nomás. No hay necesidad de hacer nada. Sigamos. Las tasas de interés. Vamos a ver lo importantes que son las tasas de interés. Porque la gente piensa que las tasas de interés solo son importantes para los ricos, para la gente que tiene dinero depositado. Pero no, sigamos. Vamos a ver. Esto es importante. ¿Cómo es que se compone la tasa de interés? ¿Por qué la tasa de interés, digamos, en El Salvador es 7% y en Costa Rica es 30%? ¿Por qué? Entonces, la tasa de interés es igual a la tasa de interés en Estados Unidos. Por ahí empezamos. ¿Por qué es que es primero la tasa de interés en Estados Unidos? Porque eso cualquier persona puede depositar en Estados Unidos y le pagan eso. Y ahí el dinero está bien cuidado, ¿verdad? Y no va a haber una devaluación violenta. Ok, entonces usted empieza con la tasa de interés de Estados Unidos, que es 2%. ¿Okay? Más el riesgo del país, que es
riesgo de que le caiga un Sánchez Serén, ¿verdad? O el riesgo de que lo asesinen a la vuelta, que cambien las leyes, todo ese tipo de cosas, hay que sumar. Porque usted, para depositar en este país, el señor José Cruz, no nos vamos a dar cuenta que el señor José Cruz va saliendo. pues sí. Entonces, digamos, para convencer a ustedes quieren convencer a alguien que venga a invertir a este país. Eso. Quieren que invierta aquí. Lo primero que les voy a decir, pero ahí ustedes tienen un régimen comunista, ¿verdad? Ustedes tienen un partido comunista, ¿cómo voy a ir a depositar mi dinero ahí? Eso es el riesgo del país. Eso vale 2 puntos. Lo cual es entendible. Yo hubiera pensado que valía más. Más el riesgo de la moneda, que en El Salvador es cero. ¿Qué es el riesgo de la moneda? De que se devalúe con respecto al dólar. Como nosotros tenemos el dólar, esto vale cero. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre Costa Rica, que es una democracia estable? Hay gente que no la cae bien, ¿verdad? Pero realmente son una economía estable, son pacíficos, no tienen maras, etc. Entonces, el riesgo del país ahí es bien bajo. Pero resulta que ellos tienen tasas de interés que son 20% más que nosotros. ¿Por qué? Por el riesgo de la moneda. Porque ellos tienen su propia moneda y se les devalúa galopantemente. Entonces, esto es lo que hace la diferencia, realmente. Yo hubiera pensado que esto valía 60, vale 2. Porque ustedes ven la diferencia entre las tasas de interés entre nosotros y Estados Unidos, pónganle 5 más. Si ustedes toman dinero prestado en Estados Unidos en este momento para comprar una casa, puede ser 5%. Y aquí, 7, 8%. Aquí pueden ustedes tomar dinero prestado a 25 años. En ninguna parte de la América Latina ustedes pueden tomar dinero a esos plazos. A menos que tomen el dinero en dólares. Y entonces ustedes corren el riesgo de que a medio camino ustedes ganen en pesos ticos y devalúan la moneda y usted queda hasta ahí llegó. En cambio aquí, uno puede, a pesar de tener antecedentes, puede conseguir 25 años para comprar una casa. O sea, es impresionante. Y eso es por la dolarización. Sigamos. Aquí tienen ustedes. Nosotros, por tener buenos presidentes de Banco Central, antes de la dolarización, nosotros mantuvimos una gran estabilidad monetaria. Por eso, nuestras tasas de interés eran más bajas que el promedio de la América Latina. Aquí está esto. Esta azul es el promedio de la América Latina. Que allá por el año 2001, cuando nosotros dolarizamos, subió de 25 a 37%. 37% de tasa de interés. Ahora, este es un promedio. En Brasil era 85%. O sea que si ustedes sacaban un crédito para comprar una casa, el primer año ustedes pagaban casi el precio de la casa en intereses, el 85%. O sea, y El Salvador estaba alrededor de 15%. Y entonces, ¿cuánto se dolarizó? ¿Qué es esto? Se vino para abajo y ahora estamos alrededor de 7% promedio de la tasa activa. Y el promedio de la América Latina es 15%. O sea, es más del doble. ¿Qué diferencia hace eso? Primero pensemos en la diferencia que hizo bajar del 15 para acá. La gente que debía su casa, las empresas que tenían, yo he hablado con muchos empresarios, me dicen, nosotros teníamos una deuda bien grande y se bajó a la mitad la tasa de interés. Entonces para nosotros fue un boom inmediato,
Porque inmediatamente tuvimos una gran cantidad de dinero que antes la teníamos que gastar en intereses y que ahora lo teníamos libre para hacer otra cosa. Eso, si se desdolariza, es al revés, ¿verdad? O sea, la gente que tenía una casa y estaba pagando, para casas no era el promedio. Para casas era 5 años como máximo, 20, 25%, y de repente se le baja al 7%. Eso fue un bono sensacional para la gente. ¿Okay? Entonces, estos son los que tienen bancos centrales. Y estos son nosotros. ¿Okay? Y esta es la US Prime Rate. Es esta de aquí. Miren la diferencia. La diferencia no es debido a la moneda, porque es la misma moneda. Por eso es que les digo que la diferencia, o sea, Sánchez se ve una cuesta. Es increíble. Sigamos. Ahora, veamos, comparado con el resto de la América Latina, vimos ahí cómo a nosotros nos cayó la tasa de interés. Ahora veamos con la América Central. Que ustedes van a oír que la gente dice, no, si nosotros tenemos nuestra moneda, nosotros podemos bajar la tasa de interés, y en Estados Unidos está muy alta, que no sé qué. Bueno, aquí está Honduras. Esta es la tasa activa nominal de intereses. En Honduras, en Costa Rica, es 20.4 en ese momento. En Honduras, 19.4. Guatemala y nosotros, 7.3. Esa es la tasa de interés que a ustedes les cobran en el banco. Ahora, hay otra medida de la tasa de interés, que es dividir la tasa de interés por la inflación. Usted le quita la inflación. Porque usted puede decir, bueno, a veces la tasa de interés en Costa Rica será 20, pero la inflación a lo mejor es 20 también, y entonces, de verdad, usted está pagando 0. Pero no, aquí está. También El Salvador es la más baja de las tasas de interés en términos reales. Sigamos. La diferencia entre la tasa a la que prestan los bancos y a la que toman los depósitos en los bancos se llama el spread. Y eso le da a ustedes la medida de la eficiencia del sistema bancario. O sea, que los bancos le toman a usted los depósitos a una tasa de interés. Y usted llega media hora después y le prestan el dinero, se lo prestan más alto. ¿Cómo es eso en Centroamérica? Porque dijeron, eso es toda la dolarización que hizo para favorecer a los bancos. En realidad los bancos patalearon, porque los obligó a ser eficientes, porque tenían la misma moneda que Estados Unidos. Y entonces, si ellos se iban a cobrar demasiado diferencia, la gente podía tomar dinero prestado en Estados Unidos, de alguna forma, o había bancos de afuera que iban a venir a prestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Costa Rica, la diferencia es 11 puntos. O sea que, si ellos están prestando al 20, usted llega y le deposita el dinero, a usted le van a pagar solo el 8 o el 9 en Costa Rica. Y así están todos los otros países. Los dos que tienen el spread mejor son Panamá y El Salvador, y El Salvador es la que tiene el spread mejor. O sea, aquí es donde el sistema bancario es más eficiente en términos de precios. Sigamos. Aquí están todas las tasas de interés en Centroamérica, en donde se ve también cómo las nuestras van muy cercanas a las de Estados Unidos y son muy estables. Las otras suben y bajan violentamente. Conforme le duele el estómago al presidente del Banco Central, o se siente deprimido, o el presidente dice, más estatuas todavía. Entonces, sigamos. Ahora, incluso hay países en los cuales hay dólares y hay pesos, ¿verdad? O sea, esos países, ahí también las tasas en dólares son más bajas que en pesos. Y ahí sí que es el mismo país, es el mismo todo, es la misma chisme. Y aún así, estas son las tasas de interés en dólares y estas son las tasas de interés en pesos. Ustedes ven aquí
que el riesgo de país es el mismo, es el miedo a los banqueros centrales lo que hacen esto. Este es Chile. Miren ustedes, se ve que se acerca, pero después se separa, aún en Chile, digamos. Este es Perú, este es Uruguay, digamos. Este es en Honduras, aquí está la diferencia. Este es Nicaragua. A pesar de que en Nicaragua los córdobas están indexados, los depósitos en Córdoba están indexados al dólar. O sea que si hay devaluación se los ajustan. Pero aún así, hay desconfianza. Ya está diferencia. Sigamos. Bueno, entonces el objetivo es manipular la moneda para tener tasas más bajas, es mejor estar dolarizado, que son más bajas. Entonces, ¿para qué hacer política monetaria? Porque eso es una cosa que dice. Es que si uno está dolarizado no puede hacer política monetaria. Y uno dice, ¡qué bueno! Gracias a Dios, porque si hacen política monetaria, ya vieron ustedes lo que pasa, se les disparan las tasas de interés, la inflación es más alta, etc. Sigamos. Las devaluaciones no proveen las exportaciones. Digamos. Miren, aquí en El Salvador, esta es una exportación en El Salvador. Desde este momento, donde está eso, El Salvador no ha devaluado la moneda. Es la misma moneda. O sea, primero el colón nunca se devaluó, del 92 para acá, y después se valorizó. Miren cómo crecieron las exportaciones industriales del país. Porque este es el café, que es la mayor parte de los commodities, y estos son puras industriales. Sigamos. Ahora, en la América Latina, esta gráfica es bien interesante. Porque miren ustedes, estas son las exportaciones del Salvador. Esta es la crisis del 2008 del globatorio. Pero fíjense ustedes cómo van creciendo a una tasa bien constante. Y en cambio, las exportaciones promedio de América Latina, que es la roja, suben, se estancan, suben. Y ahora, que esta es una cosa que el gobierno como no mira, nada, son ignorantes, no lo han usado, pero lo podrían usar. O sea, estas son las exportaciones de la América Latina, se están viniendo para abajo. Las de nosotros siguen para arriba. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la dolarización y de no devaluar la moneda, nos salimos de los commodities, de los productos primarios. Entonces nosotros, Costa Rica y México, somos los países que exportamos principalmente industria. Entonces la industria no varía con los precios de los productos primarios. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí, miren ustedes, ellos tuvieron un boom, los que América Latina exporta commodities, pero después, ahora que han caído los commodities, se vienen para abajo las exportaciones. Entonces nosotros vamos para arriba tranquilamente. Y si ustedes miran, hemos exportado más o menos igual que el promedio de la América Latina, a pesar de Sánchez Cerrillo y de la amenaza de que vinieran. Sigamos. Y esto es lo mismo, sigamos. Esto es lo mismo, el PIB per cápita es la misma historia. Ahora, dicen, las monedas locales no son más seguras en las crisis, en realidad son propensas a la crisis. Sigamos. Aquí solo tengo dos. Sigamos. Esta es. Pasemos la otra. Esta. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo la crisis en Argentina? Que ellos no estaban dolarizados, sino que ellos lo que tenían era un peso que tenía la tasa de cambio fija. Y que lo ponen siempre. Ahí fue cuando pusieron el corralito. Entonces, fíjense bien ustedes en una cosa. Esto es el momento antes del corralito. Entonces dicen, no, lo que pasa es que la gente va a sacar el dinero de los bancos, y entonces cuando saca el dinero de los bancos se lo olvida el gasto. Bueno, estos son los ahorros en pesos argentinos. Es cierto que la gente estaba sacando la plata en pesos argentinos. ¿Y dónde lo estaban metiendo? Miren la otra gráfica. Estos son ahorros en dólares.
el miedo que tenía no era que quedara más, pues era que le hicieron a devaluar el peso. O sea, en dólares los bancos no hubieran aguantado. Sigamos. Este es Ecuador. Cuando dolarizó Ecuador. Esta es la tasa de cambio. Esta es la pérdida es la pérdida de los depósitos en los bancos ecuatorianos. Ustedes ven cómo venían para abajo. ¿Por qué? Porque estaban en, ¿cómo se llamaba? Sucres. Estaban en sucres. Y el sucre que venía en caída libre. Aquí, en este punto, dolarizó el gobierno de Ecuador. Y miren qué pasó con los depósitos. Inmediatamente se fueron para arriba. Sigamos. Ok. Esto sigamos. Ya pasemos a la otra porque esto es un poco técnico. Sigamos. Uy, entonces, mire, debe haber otra. Con el mismo nombre. Debe haber otra con el mismo nombre. Si no, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Esta. Esa estoy poniendo. Pero no la PPT, sino que la otra. Sí, esta. Ya la vi. Pues sí. No sé qué le pasa. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno decide que va a desdolarizar? ¿Okay? Hagamos el razonamiento al revés ahora. Si ustedes, en el momento en que se dolarizó, experimentaron una baja en la tasa de interés, ahora la tasa de interés se va a ir para arriba. ¿Verdad? Y se va a ir para arriba por dos razones que están muy ligadas. Especialmente, piensen ustedes, ¿para qué es que por qué razón es que el gobierno dice, si no me dan a mí los 1.200 millones de dólares, eso es lo que dice ahorita, pero lo que ellos están pensando, más los 9.000 de las pensiones, más los 1.200 del año que viene, etcétera, voy a tener que desdolarizar. Yo voy a tener que desdolarizar. Hasta ahí llegó también. Tuve problemas técnicos. Bueno, pero entonces, el gobierno Ya. lo que siente es que esa tentación, voy a tener un banco central, que voy a agarrar el teléfono y decir, Chino, mandame por favor 1.200, el equivalente a 1.200 millones de dólares, que van a empezar siendo 1.200 millones de colones. Entonces, ahí te hablo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder, bueno, pero les quiero decir que esto, ahí está. Sigamos eso. Ahí. ¿Esa? Sí. Eso ahí, después de eso. Va. Pero ya empecé por otro lado, así que voy por otro lado. Entonces, el gobierno lo que está pensando es que Chino le va a mandar la plata y que entonces va a poder gastar. Pero ¿qué va a suceder cuando Chino le mande los 1.200 millones de colones? Que la gente cuando reciba esos colones, que va a ser un aumento brutal en la cantidad de dinero en circulación, va a empezar a pagar distinto el precio de los colones que los dólares. Entonces se va a devaluar. Se va a devaluar mientras más ellos traten de explotar la ventaja de crear dinero, más se le va a devaluar. Porque además la gente no le va a tener confianza en entrar. Pero cuando sube la tasa de inflación, inmediatamente, cuando sube la tasa de devaluación, sube la inflación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando se devalúa el colón, por ejemplo, la gasolina, el precio va a estar en colones, ¿no es cierto? Entonces estaba 1 a 1. Entonces ustedes dicen, ¿cuánto vale ahora la gasolina? $3. Pero de repente, entonces van a ver 3 colones. Pero de repente viene y se devalúa el colón a la mitad. Que eso es bien fácil. Lo que todavía se pueden acordar de la guerra, aquí pasamos de 2.55 en un día. ¿Verdad? Es una devaluación de 100%. Entonces, una devaluación de 100%, entonces la gasolina va a valer 6. Y usted va a estar ganando en colones.
porque ya nos pasamos a los colones. Pero entonces, como la gasolina es importada, es automático, va a valer el doble en colones. Y entonces, en ese momento, usted va a empezar a recurrir de dinero. ¿Ok? Porque entonces, inmediatamente se va a empezar a diferenciar el colón de los dólares, como ustedes lo vieron en todas las gráficas. ¿Se acuerdan de Argentina que les dije? Y de todos los demás en donde había pesos y había dólares, que las tasas de interés de los pesos siempre son más altas que las en dólares. Pero entonces, como la mayor parte de la gente va a quedar ganando en colones, entonces usted que está pagando su casa, o sus hijos, sus hermanos, que están pagando su casa, pagan una tasa de interés del 7 o el 8%, de repente tienen que pagar el 13, el 14, el 20%. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque realmente ¿de dónde van a sacar la plata para pagar? Entonces pueden decir, no, pero entonces vamos a vender la casa. ¿Quién le va a comprar la casa? Va a llegar gente que le va a decir, te compro la casa. ¿Cuánto vale tu casa? $200,000. Pero resulta que ahora la tasa de interés es el 14% o el 20%. Yo no puedo pagar eso. Solo lo puedo pagar si me la vendés en $50,000. Si me la vendés en $50,000, te lo pongo. O sea, el precio de la propiedad, ¡pam!, se viene para abajo. Inmediatamente. O sea, todo el valor de la propiedad. Y además de eso, aún así, va a ser difícil encontrar gente para que compre las cosas. Entonces, imagínense ustedes que le va a pasar a los bancos. Que la gente que estaba pagando ahora 7%, de repente la tasa de interés es al revés de la historia de la dolarización. Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar a los bancos? No van a poder. Los bancos no van a poder cobrar, porque si dan ellos, si embargan, ¿qué hacen con las casas? Si las casas ahora van a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Pero dicen ustedes, de todos modos, el gobierno va a estar feliz. Sí. Porque el gobierno, acuérdense ustedes, que debe en dólares. ¿Ok? Ellos deben en dólares. Y entonces, vienen ellos y se les devalúa a la mitad. Y hoy tienen problemas, porque la deuda es el 60% del PIB. Y el PIB se mide en la moneda local. Ahorita se mide en colones, digo en dólares. Pero si ustedes vienen y ahora desdolarizan, el PIB se va a medir en colones. Y el colón se evalúa. Entonces, de 60% del PIB, la deuda va a ser 120% del PIB. Va a ser más alta que la que tenía Grecia cuando empezó la crisis en Grecia. Y sin haber, o sea, van a aumentar el peso de la deuda sin habérsela vendido. Porque supónganse ustedes que los tipos también podrían ir y conseguir que alguien les preste el doble de lo que tienen ahora, otro 60% del PIB, pero andan las racachelas, se lo chupan, ¿va? Pero ahora sin nada, sin habérselo chupado, solo porque se les devaluó la moneda van a deber el doble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasarle al gobierno? Si empieza a tener que la gente no puede pagar los bancos, si empieza también a tener que la tasa de interés se fue para arriba y el gobierno mismo, para tomar dinero prestado, va a tener que pagar tasas de interés mucho más altas. Y no, entonces el gobierno no va a poder endeudarse en colones porque la tasa de interés es muy alta. Y en dólares tampoco, porque se les ha subido como porcentaje del ya te dejo para que me hagas preguntas. Entonces, en esa situación, el gobierno termina con una situación de la deuda tremenda, en la cual usted tiene, no le puede, a la gente, ¿qué le va a pasar a la gente? La gente ya no puede pagar su casa. Los sueldos usted se los devaluó. Ya no, la gasolina se les hizo muy cara. Eso habría una
que les diría, hasta un levantamiento cívico tremendo que tendrían que enfrentar. Entonces, creo que si ellos deciden desdolarizar, ahí sí se acaba. O sea, yo por eso creo, cuando ellos dicen, no es que vamos a dolarizar, yo me acuerdo de aquella película de Dirty Harry, ¿se acuerdan ustedes que decía, como decía, go ahead, make my day? Porque si hacen eso, se caen. Entonces, ahora, el problema es que no te están llevando a todos los otros. Ese es el problema. Pero, perdón, tú querías hacer una pregunta. Sí, ¿qué pasaría con los fondos de pensión? Bueno, los fondos de pensión. Los fondos de pensión, lo que pasa es que también estás tratando como con gente ladrona, decirlo suavemente, ¿verdad? Pero, mira, los fondos de pensiones son los que están más desprotegidos. Porque, ¿qué es lo que sucedería si estuviéramos en un mercado libre? Si lo que estamos en un mercado libre, los fondos de pensiones inmediatamente están en dólares, entonces ellos mantienen su valor. Y entonces el gobierno se lo va a llevar el diablo más porque tienen que pagar más todavía. Pero como ellos controlan los fondos de pensión, entonces ahí ellos podrían venir y decir, vale, lo vamos a convertir a colones. Pero entonces la tasa de interés tendría que subir violentamente. Pero entonces ellos no van a querer, entonces los van a terminar de robar. O sea, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, decía Lincoln que tú le podés mentir al pueblo, perdón, a una persona muchas veces, pero al pueblo entero solo una vez. Y aquí pasarlo, en vez de decir mentir, poner robar. Si ya el pueblo le han robado, o sea, en su casa, porque van a sentir que le han robado su casa, que le han robado su poder adquisitivo, que le han robado sus ahorros, y además de eso le roban las pensiones. O sea, yo creo que hasta ese punto no va a llegar la pasividad del pueblo. Manuel, vamos a terminar si querés y después hacemos una ronda de preguntas. Ok. Entonces, bueno, es que ya estoy casi terminado. Entonces, yo creo, pues, de que si quieres, démosle unas cuantas ahí para ver si hay algún punto que se me ha quedado. Sigamos. Solo piensen, sigamos. Solo piensen en un problema. Sigamos. Más. Bueno, que la producción de las empresas van a ir para abajo, ¿no? Que eso ya lo pueden ver ustedes por la tasa de interés, porque las deudas a ellos que van a ser muy grandes, no van a poder pagar, van a tener que echar gente, o sea, el desempleo se va para arriba. Sigamos. La crisis bancaria, que ya la vimos. La crisis política, la gente se pone furiosa. Sigamos. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían ustedes? Si ustedes fueran el gobierno. Para que vean cómo es de difícil para ellos de dolarizar. Una puede ser sacar los colones a circulación. En el Banco Central tiene un montón de colones y la gente cree que eso es un problema. No, porque realmente los colones que ustedes ven circular, o los dólares, o la moneda que ustedes ven circular, es un porcentaje mínimo de la oferta monetaria. Es bien poquito lo que circula en billetes. Lo que realmente es grueso son los depósitos en el sistema bancario, porque esos son los que circulan a través de cheques, a través de tarjetas de crédito, a través de tarjetas de débito. Eso es lo grueso. Y eso, digamos, los depósitos en el sistema bancario son de casi 10.000 millones de dólares. Y lo que circula son como 400 millones de dólares. O sea, es bien poquito. Entonces, eso no lo saca. Eso no lo saca de ningún día. Pero entonces, vean, ¿qué van a hacer ustedes? Van a pagar gastos, porque ellos dicen, no, es que vamos a tener las dos monedas, porque el vino en el tarino. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a pagar los gastos del gobierno en colones
cobrarle impuestos en dólares. ¿No? ¿Verdad que no? Va. Otra cosa que pueden hacer es pagar los gastos del gobierno y cobrar impuestos en dólares. Segunda, porque se los come la deuda en dólares. Entonces, ¿qué queda? Prohibir los dólares y cambiarlos todos a colones, lo votan. Porque entonces entramos al problema, a todos los demás problemas que les hemos dicho. Solo que decidan qué van a hacer de todas estas cosas. No lo van a poder hacer. Entonces, ahora, lo que pasa es que para poder decir no lo van a poder hacer, uno presume que hay una inteligencia. Y ahí es donde uno puede estar equivocado. Uno puede estar equivocado. Bueno, muchas gracias.